Y si te digo que cualquier palabra que utilices puede ser tu perdición, ¿me creerías? ¿Qué supa banda? Yo soy Keichel, este es un nuevo episodio de mi podcast Talkey y hoy te voy a enseñar por qué hay que cuidar mucho lo que decimos o nuestras palabras. Hace un montón de siglos atrás, específicamente en el siglo X, existió una civilización en Mesoamérica. Mesoamérica es lo que actualmente conocemos como México, la cual era muy rica en sabiduría, en conocimientos, y fue denominada como hombres y mujeres de conocimiento. Y aunque los antropólogos siempre han tratado de encasillarlos como una raza o una civilización, se ha demostrado que eran realmente una comunidad grande de artistas, científicos y personas que perseguían el conocimiento y lo resguardaban para que no cayera en manos peligrosas. Es por esto que este conocimiento tuvo que ser guardado hasta mucho tiempo, y luego llegó el doctor Miguel Ruiz, que es quien nos escribe este libro y nos enseña la sabiduría tolteca. En este episodio te voy a hablar de los 4 acuerdos. Empecemos hablando o desglosando sobre quién eran los toltecas. Su capital era en Tula, que era la ciudad donde estaban las estatuas de casi 5 metros. Son estatuas que todos hemos visto. Bueno, ellos nos dejaron un legado tan fuerte, tanto en la arquitectura como en la ideología, en el sistema de creencias. Fueron tan importantes que fueron los maestros o influyeron mucho en los aztecas. Y como todos conocemos, los aztecas han influido tanto en nuestro sistema de creencias, en nuestra arquitectura, en el desarrollo de Latinoamérica como tal. Los toltecas eran ricos en mitología, creían en el dios Quetzalcóatl o la serpiente emplumada. Al final ellos se convirtieron en una comunidad de maestros a los cuales actualmente llamaremos nahuales, y ellos eran estudiantes de Teotihuacán, que eran las pirámides afuera de México, a las cuales le denominan el lugar donde el hombre se convierte en Dios. Pero como les expliqué al inicio, estos tipos tuvieron que esconder su sabiduría y se volvieron como especie de una tribu privada o prohibida más que nada. Lo que sucede con ellos es que empezaron a vaticinar lo que iba a suceder, o básicamente predecir el futuro. No es una religión, quiero aclarar eso, es más una ideología como el budismo, y es una ideología tan importante y que respeta a todos los maestros y a todos los ancestros que han pasado de diferentes ideologías. No es como algunas ideologías en las que yo rechazo completamente el cristianismo, para mí Jesús no fue importante, o que yo rechazo a Mahoma porque no fue importante, porque no cumple con mi sistema de creencias o mi ideología como tal. Ellos no, ellos sí respetaban las ideologías y respetaban mucho las creencias o el sistema de creencias de las demás personas. Creo que esto tiene mucho que ver o influye mucho en el pensamiento que desarrollaron a lo largo del tiempo. Ok, entonces, hablemos un poco del libro como tal. El libro empieza hablándonos del espejo humeante, que es una analogía al no estar consciente. Cuando nos referimos a no estar conscientes, nos enfocamos fielmente en esas personas que aún están dormidas, como dirían los toltecas, porque no han descubierto que todo el sufrimiento que tienen y padecen es básicamente por su propia culpa. Había un man que estaba teniendo un viaje astral. El tipo estaba dormido y de la nada se levantó y vio cómo salió de su cuerpo. Y en lo que abre sus ojos se dio cuenta que estaba hecho de luz y estaba hecho de estrellas, pero que él no era las estrellas. Entonces se preguntó, ¿por qué si yo estoy hecho de estrellas no soy las estrellas? Y llegó a la conclusión de que todo estaba hecho de luz, que él era luz y que todas las personas que lo rodeaban era luz, que la luz era la que creaba las estrellas, no las estrellas creaban las luces. Pero todo esto estaba súper envuelto y estaba confundido, así que decidió dividirlo en 2 partes: las estrellas, a la que llamará tonal, y a la luz, a la que llamará nahual. Entonces, ¿recuerdan que les dije que los nahuales eran los maestros? Bueno, los maestros eran una luz para sus estudiantes, para sus alumnos, para las personas a las que ellos les iban llevando su legado. Sin embargo, la mayoría de personas vivían en un humo, o alrededor de todo este conocimiento existía un humo que los nublaba, que no les permitía ver más allá de lo que conocían, sino que tenían bloqueado ese conocimiento. Pero lo que él había descubierto le cambió la vida. Y una vez que supo que todo lo que lo rodeaba era luz,
su perspectiva cambió. Se asombró de lo que veía porque todo era luz para él. El agua, los árboles, la lluvia, todo era una manifestación de la luz que le daba diferentes formas a la vida. Esto mezclaba el tonal y el nahual de distintas maneras y creaba los millones de manifestaciones de vida que conocemos actualmente. No habría palabras para explicar ese conocimiento que él había adquirido, así que deseaba que todo el mundo pudiera vivir ese conocimiento que él había adquirido y se dio cuenta que todos éramos una pequeña manifestación de Dios. Básicamente lo que dice el cristianismo de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero en su modo, al modo tolteca. Y se dio cuenta que todos somos Dios y somos parte de Dios. Ahora viene mi parte favorita del libro, y es cuando habla de la domesticación y el sueño del planeta. Él hace una analogía de que todos vivimos en un sueño, y que lo que ves y escuchas ahora mismo no es más que un sueño, que solamente es una perspectiva o una manifestación, y que realmente tu alma está viviendo otras cosas. Tú estás durmiendo, estás soñando, sueñas con el cerebro despierto. Soñar es la función principal de la mente. Y la mente sueña 24 horas al día. Sueña cuando el cerebro está despierto y también cuando está dormido. La diferencia está en que cuando el cerebro está despierto hay un marco material que nos hace percibir las cosas de una forma lineal. Pero cuando dormimos no tenemos ese marco y el sueño tiende a cambiar constantemente. Así que a todo esto él le llamó el sueño del planeta. Y se dio cuenta que cada ser humano tenía un sueño diferente y que ese sueño estaba interpretado bajo los preceptos en los que había crecido o en los que se había desarrollado. Tu sueño o tu forma de ver el mundo va a ser muy distinto dependiendo en qué entorno te criaste, en qué forma creciste. Todos esos son factores que a la larga sí están influenciando dentro de tu sistema de creencias. Lo más probable es que las creencias que tienes actualmente no te pertenezcan. Son una amalgama, una mezcla de creencias de tus padres, de tus abuelos, de generaciones en generaciones, incluso de tus amigos, las personas con las que te rodeas. Todas esas personas han inyectado en tu mente sueños o pequeñas interpretaciones de cómo ellos sueñan. Por lo tanto, el aferrarse tanto a una creencia y creer que no se puede cambiar es bastante irresponsable como humanos, porque todo el sistema de creencias que tenemos puede ser variable, ya que podemos cambiarlo si ya está siendo introducido y si no es completamente de nosotros. Somos una mezcla o pequeños fragmentos de diferentes ideas que se mezclan dentro de nuestro cerebro y a partir de ahí creamos entonces nuestras ideas. Y él comentaba o trataba de explicarle a sus seguidores que básicamente puedes cambiar tus creencias con la simple necesidad de utilizar estos 4 acuerdos. Son 4 acuerdos que son tan poderosos porque te hacen entender el mundo de una manera distinta. El día de hoy yo te voy a hablar de los 2 primeros. El primero es que tienes que ser impecable con tus palabras. ¿Y a qué nos referimos con ser impecable con tus palabras? Todas las palabras son como especie de un hechizo. Lo que puedas decir o lo que dejas de decir es tan poderoso que si tú todos los días te levantas y te dices que eres un estúpido, evidentemente vas a ser un estúpido. Porque tu cerebro va a buscar todas las maneras posibles de poder reafirmarte esa idea preconcebida que quizás sea falsa, pero que a la larga se va a convertir en verdadera porque tú estás buscando la manera de creerte cada idea que sucede. La impecabilidad en tus palabras es proporcional al amor que te tienes, porque cualquier palabra que utilices, ya sea contra ti o contra otra persona, se te va a regresar. Si tú maldices a alguien, la vida te maldecirá. Si tú bendices a alguien, la vida te bendecirá. Por eso es tan importante cuidar la forma en la que nos referimos a las demás personas, la forma en la que nos referimos a nosotros mismos y la forma en la que hechizamos a las personas con nuestras palabras. Puedes pensar en una situación en la que alguien te ofendió. Probablemente esa ofensa que realizó esa persona te afectó algo, pero créeme que a la larga le va a afectar más a aquella persona porque está siendo malo con sus palabras, así que la vida evidentemente podrá ser mala con sus acciones hacia esa persona. La impecabilidad de las palabras es un acuerdo tan
poderoso, incluso es el primero porque es, creo que de las cosas más difíciles de cambiar. O sea, cuando tú cambias tu diálogo interno o la forma en la que tú te hablas o la forma en la que tú te comunicas contigo mismo y cómo te comunicas con las demás personas, logras un cambio tan grande. O sea, puedes probarlo, puedes levantarte todos los días y en vez de decirte, ay no, qué horrible despertarse, qué pereza estar despierto, puedes agradecerle a la vida porque te despertaste. Y vas a ver que quizás por simple analogía o por simple apoderación o porque tu cerebro se apodera de esa idea, vas a lograr cosas grandes. O no cosas grandes sin ningún trabajo en ti, porque también pasa que la gente está buscando o desea que les pasen cosas grandes sin ni siquiera aproximarse a que esas cosas pasen. Entonces es una cuestión de poner de tu parte también, no solamente cambiando tu diálogo, pero creo que empezando a cambiar el diálogo tanto interno como externo que poseemos, podemos lograr muchas cosas. La impecabilidad de la palabra es no maldecir a los demás, es hablar desde el amor. Y es que si desglosamos la palabra impecable nos damos cuenta que significa sin pecado. La palabra proviene de peccatus, que quiere decir pecados, y el in significa sin. De modo que impecable quiere decir que no tienes pecado. Y básicamente las religiones hablan del pecado y de los pecadores, pero nosotros tenemos que entender a profundidad qué significa realmente pecar. Yo considero que pecar es cualquier cosa que vaya en contra de ti. Todo lo que hagas en contra de ti, de tu sistema de creencias, de lo que tú piensas, de lo que tú sientas. Eso es un pecado. Y cuando haces cosas como esas, realmente es muy poco probable de que no te juzgues porque estás yendo en contra de ti. Y el juzgarte a ti mismo va a hacer que tengas una amalgama de sentimientos o de pensamientos negativos. ¿Y qué es no pecar? Es lo que hace exactamente lo contrario. Es no ir en contra de ti mismo, y cuando eres impecable tienes que asumir la responsabilidad de tus actos, pero sin juzgarte ni culparte. Saber que eres responsable, saber que eres parte del problema, pero no juzgarte por eso y empezar a ver las cosas desde un punto diferente. Bajo el punto de vista de Miguel Ruiz, todo el concepto de pecado deja de ser algo moral o religioso para convertirse en una cuestión de puro sentido común. El pecado empieza con el rechazo de uno mismo, y el mayor pecado que cometes es el rechazarte a ti mismo. Y en términos religiosos, el autorrechazo es un pecado mortal, es decir, que te conduce a la muerte. En cambio, la impecabilidad te conduce a la vida. Ser impecable con tus palabras es no utilizarlas contra ti mismo, ni contra nadie más. Al ser impecable con tus palabras, estás utilizando tu energía correctamente, en la dirección de la verdad y del amor por ti mismo. Si llegas a un acuerdo contigo, porque hay que resaltar, es una parte importante que hay que resaltar, que los acuerdos que tú haces no los haces con los demás, los haces contigo mismo. Esos son los acuerdos más importantes, los que no deberías romper, los que no deberías cambiar sin una reevaluación. Todos los acuerdos que te haces a ti como persona son los que importan. Si tú llegas a ser impecable con tu palabra, eso va a bastar para que la verdad se manifieste a través de ti. Y entonces empieza a limpiar todo ese veneno y esas emociones que hay mal en nuestro interior. Miguel Ruiz denominaba el chisme como la forma de comunicación más fuerte en la que existe actualmente en la sociedad. Y lo hacía con una connotación negativa realmente. Decía que los chismes creaban hechizos de odio hacia las personas porque no estamos diciendo la verdad, estamos mintiendo sobre las personas. Mira, incluso relata una historia de una niña que siempre cantaba cuando llegaba su mamá del trabajo, y a la mamá le encantaba que cantara, pero un día aquella niña estaba cantando como todos los días y su mamá llegó cansada del trabajo y la mamá le dijo: no cantes, tienes la voz horrible. Y la niña dejó de cantar y básicamente ya no cantó más desde ahí. Así que su mamá, sin saberlo, estaba echándole un hechizo a ella, un hechizo de odio, porque no fue impecable con sus palabras. Hay que medir mucho la forma en la que decimos las cosas y cómo las decimos, porque ese es otro punto. Las personas creen que diciendo la verdad, con decir la verdad todo está perfecto, pero también hay que saber cómo decir la verdad. Y esto me lleva al siguiente punto o al siguiente acuerdo, que es no tomarse las cosas personal. Si me preguntas a mí, es uno de los acuerdos que he hecho conmigo misma que me han llevado a sentir y a hacer las cosas de mejor manera.
Porque ahora yo reevalúo las situaciones y siempre pienso, las personas no me están haciendo daño a mí, las personas están haciendo cosas y yo puedo decidir si esas cosas me hacen daño o no. Y cuando empecé a aplicar estos acuerdos en mi vida hace mucho tiempo atrás, lo veía de una manera como más amplia. Decía que todas las personas tienen pensamientos diferentes, crecen en contextos diferentes y que todo este contexto en el que tú creciste va a formar tus decisiones y tus opiniones. Por eso cuando una persona tiene algún crimen de odio, o tiene alguna ideología de odio, como el racismo, como la homofobia, como la xenofobia, yo intento ponerme en su papel o en su puesto o en sus zapatos sin entenderlos, sin justificarlo, y trato de buscar qué hay más allá, por qué razón esta persona tiene tanto odio hacia ese grupo selecto. Y me empiezo a entender que realmente todo depende del contexto en el que has crecido. Las ideas que, como te comenté, implementaron tus padres, tus abuelos, tu familia en tu cerebro, influyen mucho en cómo tú te desenvuelves. Pero llega un punto donde es sumamente importante separarse de las creencias que nos implementaron y tener nuestro propio sistema de creencias. Y lo más importante es que todo el tiempo podemos cambiar lo que creemos, porque no debemos casarnos con una idea. Todo el tiempo nos han hecho pensar que hay que tener una opinión o algo firme, pero no, tú puedes cambiar de opinión, tú puedes simplemente pensar diferente a como pensabas ayer. Hoy pensaba que todo el mundo era una basura y hoy pienso que, bueno, son una basura, pero una basura bonita. Cambié de opinión. La cuestión con no tomarse las cosas personal es muy importante, porque te hace entender que las personas que te están tirando hate o que están siendo poco impecables con sus palabras o que no están siendo impecables con sus palabras, no tiene incluso nada que ver contigo. Puede ser una cuestión de ellos mismos. Ellos estando llenos de su propio odio. Eso es lo que los hace lanzarte esos hechizos de odio. Y si tú te pones a pensar y le quitas la responsabilidad a las demás personas o le quitas el peso a las personas de, es que esta persona me hizo tal cosa. No, esta persona hizo tal cosa y yo decidí que eso me iba a afectar. Yo decidí que eso me iba a molestar. Entonces el no tomarse las cosas personales puede lograr un cambio tan grande en nosotros como sociedad, porque nos ayudaría a entender que no todo lo que pasa tiene que ver con nosotros. Quizás esa palabra que tú me dijiste ni siquiera tiene que ver conmigo. Y lo que tú me dijiste yo me lo tomé personal y ahora se convirtió en un hechizo que yo adquirí y implementé en mi sistema de creencias. Sistema de creencias que sería muy efectivo que reevalúe si todavía me afectan o si me afectan mucho lo que las demás personas dicen, las críticas, la forma en la que te ven. E incluso considero yo que a lo largo del tiempo las redes sociales han puesto una presión social, valga la redundancia, en nosotros. Han puesto esa presión de que nos importe tanto la perspectiva de las demás personas o lo que esas personas tienen para decir con nosotros o de nosotros como tal. Y no podemos hacerlo como un caso aislado. Somos changos sociales, somos monitos que evolucionaron hasta llegar al punto en el que estamos, en el que caminamos en dos piernas, pero aún así tenemos muchos pensamientos primitivos. Y en las tribus o en las sociedades antiguas o prehistóricas o primitivas existía también el prejuicio. Pero considero yo que al tenerla tan disponible o en la palma de tu mano básicamente, es mucho más fácil dejarte llevar por las ideas de las demás personas, por las formas en las que las demás personas desarrollan sus ideas o incluso lo que piensan de ti. En fin, yo me siento bastante feliz con este proyecto porque es un proyecto que llevaba mucho tiempo intentando desarrollar. No encontraba el formato perfecto, algo que se adaptara a mí, algo que me hiciera sentir bien. Y encontré este formato en el que yo te cuento cosas y te hablo de cosas que sé y tú aprendes. Combina dos de mis cosas favoritas, hablar y transmitir mi conocimiento. Este podcast llegó a ti gracias a Creating Service. Yo soy Keishel. Esto fue grabado en el Callao Music Inc. y nos escuchamos la próxima semana.